Seguimos en Canal 6, todos los días aprendiendo algo sobre qué es lo que mejor nos conviene comer, hacer para mantener la salud, para estar sanos, para poder enfrentar la vida diaria con optimismo y no estar tan preocupado para ciertos temas físicos que por ahí nos pueden dañar si no los cuidamos. Hoy invitamos a la doctora Paula Tomasini, especialista en clínica médica y posgrado en diabetes. Y hoy vamos a charlar sobre diabetes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Paula? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Bueno, vamos a charlar sobre, vas a contar todo lo que se pueda así en pocos minutos para que los televidentes nuevamente refresquen lo que ya saben o lo que no saben, bueno, por lo menos que se enteren de qué se trata la diabetes. ¿Ok? Bueno, Paula, a ver, cuando uno habla de diabetes, yo entiendo porque he luchado contra diabetes muchos años, pero vamos a explicarle un poquito a la audiencia una definición médica o lo más sencillo posible. Exacto, lo más sencillo posible para que la gente lo entienda. Bueno, la diabetes básicamente es una condición, una enfermedad metabólica crónica, en la cual se ve afectado principalmente el metabolismo de los hidratos de carbono, o sea, la posibilidad de manejar lo que ingresa como alimento, se transforma en glucosa y esa glucosa en sangre no puede ser utilizada en forma adecuada por el cuerpo en las personas que tienen diabetes. Después, bueno, dependiendo del tipo de diabetes se verá cuál es el principal problema. ¿Qué daños hace el tener mucho azúcar en la sangre que el cuerpo no lo metaboliza como corresponde? Muchos. Va a depender del tiempo que lleve, porque puede haber un exceso en forma aguda y eso puede provocar un estado crítico cuando los niveles son demasiado altos, pero la persistencia de niveles elevados de azúcar va generando daño sobre todo a nivel circulatorio, a nivel del sistema nervioso. Y bueno, y los órganos que más... Por ejemplo, alguien tiene azúcar, no se da cuenta que tiene, o no lucha, o no puede evitar comerse la masita a la mañana, masita al mediodía, masita a la noche, más postre, más dulce. No sabe que tiene diabetes, o sea que la cantidad elevada, que arriba de 120, ¿no es cierto? 126 es el punto de hasta corte, 120, pero bueno, digamos que tiene 110 200, es lo 150, tolerable. 300, ¿no es cierto? ¿Qué le provoca? ¿En cuánto tiempo? Y va a depender de la respuesta del organismo, pero en años va generando pérdida de la sensibilidad, sobre todo en extremidades, daño a nivel de la circulación, inicialmente la circulación más chiquitita, la más periférica, de lugares que son sensibles como el corazón, los vasos de la retina, los riñones, el cerebro, son, digamos, los órganos más críticos, los que más van sufriendo el daño de la glucemia elevada en forma persistente y sin tratamiento. O sea, tenemos por un lado la vista. La vista. ¿Qué pasa con la vista? ¿Se pone miope o...? No, causa ceguera. Es una de las principales causas de ceguera, la diabetes no controlada. ¿Hay mucha gente que tiene eso? Sí. ¿Sí? Sí. Mira, uno no ve muchos ciegos así por la calle como veía antes con el Lo que pasa es que van apareciendo, digamos, lesiones previas a perder la vista totalmente, ¿no? Ajá. Y cuando empiezan a aparecer esas lesiones, bueno, parte del tratamiento, por supuesto, que una vez que es detectado, es tratar de corregir esos valores elevados de glucemia, pero después hay tratamientos específicos que se hacen a nivel del ojo, para tratar de disminuir ese daño. Ese daño. Ajá. Después me decías en los otros daños es en... A nivel de los riñones, a nivel renal, ¿Qué le pasa a la los pérdida riñones? de la función renal. Los riñones son fundamentales para poder eliminar del cuerpo todas las toxinas. Todo lo que, o sea, no todo se elimina por riñón, pero es uno de nuestros grandes filtros. Sí. Entonces,
Una vez que se empieza a dañar esa barrera, empieza a perderse por orina sustancias que son necesarias, que no deberían atravesar la barrera del riñón, y empiezan, por otro lado, a acumularse otras que no se pueden eliminar, y se empiezan a acumular en sangre y se transforman en sustancias tóxicas para el cuerpo. Claro. Y después, el A corazón. nivel de la circulación coronaria, cerebral, ese es un daño también importante. ¿Qué porcentaje de personas en Argentina tiene diabetes? Y se estima que en Argentina exactamente no te sabría decir el número, pero que 1 de cada 10, y va aumentando, tiene diabetes. Diabetes, bueno... O alguna alteración, digamos. Claro. En el caso mío, por ejemplo, cuando se hizo un análisis, se veía que estaba 110, 120, 125, algunas veces 130. Y decía, bueno, vos sos prediabético. Y ahí empezamos a medicarme hasta el día de hoy. Hace 20 años que estoy tomando glucaminol, una de esas, ¿no es cierto? Una entera al mediodía de 850 y otra mitad, es decir, 400, a la noche. Eso es lo que estoy haciendo yo hace 20 y pico años, ¿no? Y con eso mantuve debajo de los 110, 100, 100, por ahí, un poquito más, un poquito menos, pero me fui manteniendo. O sea que una forma de poder pararla a tiempo y empezar a hacer gimnasia, o sea, más gimnasia, caminar más. Lo importante cuando uno detecta ese estado, que es, digamos, parte de lo que denominamos síndrome metabólico, estados de prediabetes, es la educación, digamos, la modificación de hábitos. Uh-huh. Uno puede frenar la aparición de la diabetes educando al paciente, que es donde más fallamos, digamos, como todos, ¿no? Como personal de salud, como Estado, como, digamos, propuestas de prevención para educar a la gente, digamos, en cuanto a medidas de prevención para evitar el avance de la patología, o por lo menos retrasar la aparición. Claro, mucha gente que detiene esto intentando, digamos, modificar o modificando realmente los hábitos, que incluyen no solamente modificaciones en la alimentación, sino la actividad física. Claro. Una de las cosas que ayudó mucho que caminar. Empecé a caminar en la caminadora todos los días, media hora, 1 hora, y eso fue una ayuda, ¿no? Y después, bueno, la pastilla creo que la otra, y después, bueno, dejar de comer azúcar, en mi caso, ¿no? Sí, no es solamente todo dulce, no es todo solamente el azúcar, porque como te mencioné al principio, es la alteración para metabolizar todo lo que sea hidratos de carbono. La imposibilidad. Los hidratos de carbono no son solamente dulces, también tenemos los bizcochitos, las cosas saladas. Claro. O sea, hay un montón de cosas. Sí. O sea, eliminé es muy amplio la sal, el espectro de los el hidratos. azúcar, y tenía presión alta también. 16, ¿no? De harina, azúcar y sal. Son las 3 cosas que fui eliminando poco a poco, hasta hoy casi muy poco, ¿no? Y eso creo que me ayudó a mantenerme, ¿Sí? ¿no? Sí. Pero mucha gente no sabe eso, o no tiene... o sea, la mayoría de la gente lo que cree es, yo no como azúcar, no como factura, no como nada dulce, ¿por qué? Pero a lo mejor, o sea, come muchos fideos, muchas pastas, o sea, muchas cosas con harina, es amplio el espectro de los hidratos de carbono, y lo ideal no es que no haya, porque la dieta tiene que incluir, o sea, la dieta me refiero a la alimentación, no tiene que incluir hidratos de carbono. El tema es en proporciones, en qué proporción se come. O sea, y nosotros culturalmente comemos muchos hidratos de carbono. ¿En qué? En pasta, por ejemplo, ¿cierto? En pasta, en pan, en el desayuno, uno toma una infusión. Y es raro que alguien tome una infusión sola. Detrás de la infusión viene acompañado de una tostadita, una galletita, un pancito, depende de un bizcochito. Yo lo eliminé, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que eso me ayudó, ¿no es cierto? Pero mucha gente... bueno, o el pan con la comida. Claro. Ahora, cuando no puede mantener esos niveles debajo de los 120 o 126, ¿qué pasa? Ya es diabético, ¿no es cierto? Pasa de prediabético a diabético. Sí, hay distintas formas de llegar al diagnóstico de diabetes, pero sí, digamos que
se pasa, y de todas maneras el tratamiento de la diabetes sigue siendo el mismo, digamos. Cuando uno detecta al paciente que tiene diabetes, el tratamiento de inicio suele ser la metformina, salvo que haya, digamos, alguna complicación que esté demasiado alta la glucosa, y otro parámetro que nosotros controlamos, que no es solamente la glucosa, sino la hemoglobina glicosilada, en valores demasiado altos, a veces requiere de un tratamiento un poquito más intensivo de inicio para poder normalizar. Bueno, explique, a ver, porque hablamos de términos médicos, ¿no? Vamos a explicar de lo que es la hemoglobina ¿cómo es? Glicosilada. Glicosilada, que es, nos hace una muestra de sangre, el resumen de los últimos 3 meses, más o menos, ¿no es cierto? Los últimos 3-4 meses, porque lo que se mide es en porcentaje que se calcula, porque la glucosa se pega al glóbulo rojo y el glóbulo rojo tiene hemoglobina, es el principal compuesto. Entonces se estima de ese porcentaje de glucosa pegada a la hemoglobina, y como tiene una vida media glóbulo rojo entre 3 y 4 meses, o sea, hacemos un cálculo estimativo de cómo vienen siendo las últimas glucemias en ese periodo. Entonces, si nos encontramos con una hemoglobina glicosilada superior a 10, quiere decir que ese paciente ha estado con glucemias demasiado elevadas durante bastante tiempo, lo suficiente como para generar un daño importante. Bueno, en esa podemos nivelarlo, en ese caso, por eso estoy un poco filoso en ese tema. Bueno, veo ahí, por ejemplo, en la película que estamos pasando, de que hay gente que se inyecta. ¿Cómo llegamos insulina a eso? Por diferentes caminos. Primero y principal, tener en cuenta que puede haber el tiempo, la edad de diagnóstico, es fundamental en este caso, porque si uno diagnostica una diabetes en un niño o en un adolescente, posiblemente, o sea, ese niño vaya a requerir insulina de inicio en su tratamiento, porque se produce, digamos, un agotamiento, una destrucción de las células del páncreas que producen la insulina. En el caso de los adultos, que inicialmente comienzan su tratamiento con hipoglucemiantes orales, pueden en algún momento de su vida requerir insulina, en el caso de que, no haya una adecuada adherencia a todos estos cambios higiénico-dietéticos que planteé al principio, el cambio de la alimentación, la actividad física. Pueden ir llevándolo con el tiempo a requerir insulina en algún momento, porque se termina agotando el páncreas, sumado a otros factores. Digamos. Traducido para los televidentes, la insulina es una hormona que la producen las células beta del páncreas. Claro, cuando el páncreas no produce, hay que inyectarse. Exactamente. ¿A partir de qué porcentaje de los análisis para arriba hay que empezar a inyectarse? Y como le decía, si uno detecta en un paciente que está con una hemoglobina glicosilada superior a 10, entre 10 y 11, si no, teniendo en cuenta que viene, ¿no?, con un tratamiento con hipoglucemiantes y que no está teniendo una adecuada respuesta a ese tratamiento, lo correcto sería ya indicar una terapia insulínica. ¿Cómo es esto que hay para distintos niveles, ¿no es cierto? Usted que es médica, ¿cuál fue su cliente que más paciente porcentaje tuvo en vez de 110, 120, de 126 tuvo, no sé, 200, 300, ¿cuánto? No, he visto gente con 600, con 800. 600 y 800. Con 1 gramo o sea, con 1000 miligramos, si se quiere. ¿Miligramos? Sí, pero esos pacientes entran con un cuadro, con una complicación, ¿no? Ajá. De la diabetes, con una complicación aguda. ¿Y eso por más inyección que le dan? No, y eso se trata en forma, tiene que recibir un tratamiento inmediato. Además de la hidratación, se aplica insulina por bomba. ¿Cómo viene a ser eso? Pero es por internación. Eso, el paciente se tiene que internar. Por sangre, ya. Se tiene que internar, se coloca insulina regular, en este caso, insulina corriente. Ajá. Y se hace un cálculo según la edad, según el peso del paciente, según los valores, y se va corrigiendo, se va adecuando, modificando la dosis
haciendo un control y una corrección cada 2 horas. Claro. Pero eso en internación, en un agudo. En el caso de que uno tenga una cetoacidosis diabética, en los pacientes, generalmente en los niños o adolescentes, o un estado hiperosmolar en los adultos. Cuando uno se hace los análisis de la mañana, porque yo también, como en el aparatito que mostramos recién ahí por televisión, se pincha el dedito, una agujita muy finita, sale una gotita de sangre, se acerca a un aparatito que te mide qué cantidad de sangre, de azúcar tiene la sangre, y ahí te mide si tienes 110, 120, 150, 300 o 1000, como decís vos, ¿no es cierto? No. Ya. Llega en otro estado, no llega uno a despertarse tan tranquilo así. ¿No? Ya es bravo eso, ¿no? Ahí cuando uno se toma, yo lo he hecho por mucho tiempo, eso, he comprado tiras enteras, que son bastante caras, y claro, uno lo toma en ayunas. Uno dice, bueno, yo me tomo ayunas, ahí está bien, tengo 110, supongamos, ¿no? Después de desayuno, una comida, una fruta, que sé yo, se salta a 190, 170. ¿No es muy mentiroso lo que uno se mide a la mañana? No, porque eso nos va dando la pauta, tanto en el paciente que está en tratamiento con hipoglucemiantes orales, como en el paciente, sobre todo en el paciente que está con insulina, de cómo van siendo su respuesta, cómo viene siendo su respuesta. Entonces, no es lo mismo que un paciente antes de desayunar tenga una glucemia de 100 a un paciente que tenga una glucemia de 200. Porque ya sabemos que después va a ser un pico de hiperglucemia después de comer, que debería normalizarse después de las 2 horas o volver a un rango de normalidad dentro de las 2 horas posteriores a la ingesta. Eso es lo que sucedería en cualquier persona normal, ¿no? Sin diabetes. Ahora, uno estima para el tratamiento cómo son esos valores antes de la ingesta. Y si quiere saber, digamos, cuál es la respuesta del organismo de ese paciente al tratamiento, puede volver a hacer un control pasadas las 2 horas de la ingesta para ver cómo fue esa curva, cómo fue la respuesta de su organismo. O sea que no importa a cuánto sube después, lo importante es en ayunas hacer la medición. Depende del paciente. Si el paciente yo lo tengo en tratamiento con insulina, posiblemente necesite, hasta llegar a un adecuado control, varias mediciones en el día, no una sola. El paciente que está con hipoglucemiantes orales no es necesario que todos los días se haga el control de glucemia, el autotest, porque, digamos, a este paciente lo controlamos, o sea, tenemos más margen de seguridad en este paciente que en el paciente que está con insulina. Muy bien. Qué tema, ¿no? ¿Qué tipo de diabetes hay? Tenemos la diabetes tipo 1. ¿Qué viene a ser qué? Que es la diabetes, como le mencionaba al principio, que la detectamos generalmente en los niños o en adolescentes. Tiene una causa diferente a la diabetes tipo 2 o del adulto. En el tipo 1 la mayoría son de causa autoinmune, se desconoce por qué, pero se destruyen, se aniquilan las células beta del páncreas, entonces no hay insulina para poder poner a trabajar esa glucosa que ingresa al organismo. Dentro de esta, digamos, si se descartara que la causa autoinmune puede ser idiopática, pero el tratamiento no difiere, sigue siendo el tratamiento con insulina. En la tipo 2 hay después una intermedia que tenemos ahí que se llama diabetes tipo LADA, pero bueno, después la voy a mencionar. LADA. ¿LADA? Sí, que es como del adulto, es como la tipo 1, pero se presenta un poquito más adelante en edad. Inicialmente puede responder al hipoglucemiante oral, pero termina tempranamente con insulina. Y la tipo 2, que es la del adulto, donde acá tiene una carga importante la parte genética, los antecedentes familiares, en primer grado y en segundo grado de familias con diabetes. Y sumado a esto, digamos, a lo que no escapamos, que es el hábito de la persona, ¿no?
sea, lo que uno hace, si tiene una mala alimentación, si a su vez sedentario, si tiene sobrepeso, obesidad, y a esto le sumamos la carga genética, ya tenemos un potencial paciente diabético o un diabético. Ese es el diabético tipo 2. Que en algún momento de su vida... Pero ¿se mide también por grados de glucemia? No. Eso depende, digamos, la forma que uno haga el diagnóstico. Pero ese paciente en algún momento de su vida puede requerir de insulina. No necesariamente va a ser tratado con insulina. ¿Cuál es más bravo? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál es más complicado? Yo creo que los dos son complicados. ¿Es 1 y 2 o hay un tercero también? No, hay más. ¿Hay más? Hay más. Tenemos la diabetes gestacional, que es la diabetes que se detecta en el embarazo, o puede ser una paciente previamente diabética que está cursando un embarazo, que eso merece, digamos, un apartado especial. Y después tenemos otras causas de diabetes que pueden ser secundarias a tratamientos farmacológicos, a otras enfermedades, a tumores. Digamos que esas serían las menos frecuentes. Las que más conocemos, las que más estamos más habituados a ver, es la tipo 1, la tipo 2 y la gestacional. Que cada vez se ve más frecuente. Yo creo que siempre hubo mucho, lo que pasa es que antes no se le estudiaba la embarazada. Se lee por todos lados que hay cada vez más gente diabética, ¿no es cierto? Porque hay más pesquisa también. ¿Más qué? Hay más screening. O sea, los médicos ahora estamos más acostumbrados a pedir en las rutinas, a indagar un poco más. Por un lado eso, y por otro lado, porque cada vez también va empeorando un poco lo que es la calidad de vida, ¿no? O sea, en el trajín del día a día uno se alimenta mal, tiene poco tiempo por ahí para dedicarse a mejorar la salud física, a hacer actividades aeróbicas, a ocuparse un poco de uno. Entonces, eso también va de la mano de la repercusión en el cuerpo, el tener un mal descanso. O sea, son muchas cosas que van sumando en contra, ¿no? Pero por sobre todas las cosas se lee que hay cada vez más chicos diabéticos. ¿A qué edad empieza a haber problemas de chicos con diabetes? En los niños lo que más se está viendo en realidad es el sobrepeso y la obesidad. Entonces, de la mano de eso, se ve que aparecen a más temprana edad y que no es una diabetes tipo 1, digamos, sino es una diabetes tipo 2. Y esta es la que estamos ahí en ese medio que yo le mencionaba, que tenemos una diabetes difícil para tratar, sobre todo por las edades, ¿no? Porque es difícil a un niño decirle, ponerle... No coma caramelo, no comas esto, no comas lo otro. Pero a esos niños, digamos, que no son los de tipo 1, que inician tratamiento ya desde el inicio están con insulina, se los puede empezar a tratar con hipoglucemiantes y es posible que a más temprana edad requieran de insulina. ¿Y conoce al chico más chico que necesita insulina? Sí, ¿Qué edad? hace poquito conocí un bebé, me sorprendió muchísimo. Sí. No paciente, no, por otras circunstancias de la vida. ¿Bebé con insulina de Un inyectar? bebé, sí, me llamó muchísimo la atención porque nunca había visto. Mirá. Sí, Qué bárbaro. ¿Hay muchos chicos de edad escolar que tienen necesidad de inyectarse? Hay bastantes, ¿no? Porque hay muchas personas que se inyectan ellos solos, ¿no es cierto? Todos los días. Y sí, lo fundamental es la educación, sobre todo desde temprana edad, tanto a la familia como al niño, y se acostumbran, se controlan, o sea, pero uno los tiene que... ¿Cuántas veces por día? Y en el niño suele ser más estricto el control. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuántas horas? Generalmente es antes de las comidas. Antes de la comida. Antes de las comidas, antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la merienda y antes de la cena. Ah, ¿4 veces por día? A veces pueden requerir más también. Epa. Sí. Pobrecito. Pero bueno, eso va a depender porque de la labilidad que haya, o sea, de qué tan lábil sean sus glucemias. ¿Eso porque ya nacen con esa predisposición o la adquieren por haber comido muchos dulces? No. El niño que tiene diabetes tipo 1 es porque ha sufrido posiblemente
un problema autoinmune que ha generado que sus células del páncreas se destruyan. Claro. ¿Y eso cómo se puede prevenir? ¿Se puede prevenir? No. No se puede prevenir. O viene. Es azar, eso sí. Ajá. Pero Lo que podemos por más prevenir que es la gimnasia que diabetes. haga, No, la que se puede prevenir o es sea, la tipo 2. la que no se puede evitar es la diabetes 1, que es física. Viene Exacto, sí. por genética o por algún problema. Chao. No, ni siquiera es por genética, no tiene una predisposición genética. Ujú. Es autoinmune y no se sabe tampoco qué es lo que lo genera. O sea que hay niños que, bueno, Chao. El que tiene van a diabetes tener- 1 a inyectarse todos los días de su vida, de por vida, eso. No, Sí. no es que se inyecta 6 años, 7 años, después no más. No. El niño que requiere insulina desde el inicio de su tratamiento, de su diagnóstico, va a requerir, o sea, en algún momento tal vez se puede haber beneficiado por algunos hipoglucemiantes orales, pero va a ser por otras cosas, ¿no? Pero la insulina va a ser parte de su vida. ¿Cómo se da cuenta una madre si los chicos tienen diabetes? Porque por lo general empiezan a tener mucha sed, orinan mucho en forma injustificada, tienen sed, pierden peso, tienen mucho apetito, comen mucho y pierden peso, y tienen mucha sed y orinan mucho. Esos son Esos son lo más las pautas, sí, característicos. Ajá. sí, Mirá. sí. ¿Es muy caro ser diabético? Es un poco costoso, sí. Es un poco todas más las costoso que no serlo, digamos. Las obras sociales lo admiten todo. Las obras sociales están obligadas a cubrir el tratamiento. ¿Lo están haciendo? Hasta donde yo sé, sí. 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 Todas las obras sociales conocen. Sí. Y todo aquel paciente que no tenga obra social, bueno, su tratamiento lo cubre la parte del Estado. ¿Algún consejo? Sí, muchos. Dele, Tiene 3 minutos para dar un consejo. Bueno, sobre todo yo creo que lo importante, ya que hablamos de niños, tiene que ver con la educación, y lo estoy viendo porque yo tengo mis niñas en edad escolar, y con agrado estoy viendo que están haciendo mucho hincapié en lo que es la educación nutricional. Sumamente importante desde temprana edad empezar a educar. No comer azúcar, no. Yo creo que harina. el no es como, Muy agresivo. es agresivo, pero aparte nosotros somos, así ¿Qué- como todo qué- lo que nos digan que no, vamos a hacerlo, porque nos están diciendo por el hecho que nos están diciendo que no. Solo que decir, bueno, las preferencias, buscar, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de alimento dentro de lo que tengo ganas de comer sería mejor, sería más saludable? ¿Cómo podría combinar mejor para que sea menos dañino para mi cuerpo? Y sobre todo, explicarles cuáles son, cómo están hechas las cosas, cómo están hechas las comidas, de dónde vienen, o sea, la procedencia de todo lo que consumimos para los chicos entienden todo, y cuando uno les explica, realmente es asombroso cómo se adaptan, cómo después cuando vos vas a hacer las compras te dicen, no, esto no, porque fíjate que Mirá. esto tiene Ajá. mucho O azúcar. sea, ¿los chicos dicen eso? Sí, Mirá. no digo que todos, pero yo lo veo. Poquito eso que Lo veo digan, con mis hijas. No me compre dulce porque me hace mal. No, pero por ejemplo te dicen, no, voy a comer este pedacito nada más, Mirá porque si no, después va a hacer mucho daño. Pero bueno, es insistir, hay que insistir mucho con eso. Y después en el adulto cuesta más, o sea, de grandes, las costumbres, los hábitos que tenemos ya incorporados, cuesta mucho más Claro. cambiarlos. De golpe, no basta, no. Entonces yo creo que lo importante ¿La sal también después, tiene que ver o no? No, la sal es por otro lado, digamos, que tiene que ver con El el daño. cuidado de, por ahí el tema de la presión, que también sí. es importante mantener controlado en el paciente diabético, Muy bien. para no sumar factores de riesgo cardiovascular. Doctora Paula Tomasini, agradecido por la charla, siempre viene bien para los televidentes que les gusta hablar sobre temas médicos y escuchar sobre temas médicos, así que estamos siempre ofreciendo un tip para que la gente viva mejor, más sano
Y bueno, hoy nos llevamos otra vez nuevamente lo que ya hemos escuchado tantas veces. Poca azúcar, poca harina, mucha gimnasia y cuidado médico. Mejorar hábitos. Lo importante a tener en cuenta es que el tratamiento de la diabetes es multidisciplinario. No lo tiene que llevar solamente un solo médico. Es importante la consulta con la nutricionista o el médico nutriólogo. Es muy importante la visita al cardiólogo. Sumamente importante el oftalmólogo, no dejarla pasar. Una vez por año todo paciente diabético tiene que ir al oftalmólogo para evaluar si hay daño en su retina por la diabetes. Y el cuidado de los pies. Cuidado del pie diabético, del pie del paciente diabético es sumamente importante porque, como mencioné al principio, se va perdiendo sensibilidad, sobre todo la distal, se lastiman, no se dan cuenta y ahí empieza una debacle de infecciones y cosas que... Entonces, entender que somos muchos los que tenemos que intervenir, no puede estar solamente una sola persona a cargo y bueno, insistir siempre con el tema de los hábitos, porque es un pilar fundamental en el tratamiento, no solo el farmacológico, sino lo que hacemos aparte de tomar una medicación o aplicarnos. Muchas gracias, Paula. Hasta pronto. Hasta pronto.